Amigas y amigos, en estas últimas horas, en estos últimos días, el gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump, ha impuesto una serie de medidas de carácter unilateral, tanto en materia comercial, migratoria como de seguridad pública, al gobierno mexicano. Y con eso ha creado una crisis de magnitudes sin precedente en nuestra relación con el principal país productor y militar del mundo. Ante eso, el gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, ha negado el argumento central de Donald Trump, ha dicho que no hay tal vinculación, que nuestro país tiene una economía fuerte y que habrá medidas recíprocas al gobierno norteamericano, al mismo tiempo que llama a instalar una mesa de diálogo entre las partes para tratar de resolver estas diferencias. Permítanme hacerles algunas reflexiones, porque Claudia además nos hace un llamado a la unidad nacional para respaldar las políticas del gobierno. Permítanme decirle primero que no estoy de acuerdo en una unidad nacional acrítica, que no creo en que la unidad se construya alrededor de un partido o de una persona. La unidad de México es mucho más amplia y por lo tanto sería un grave error que nos uniéramos todos los mexicanos solo alrededor de una visión sin discutir, sin dialogar y sin hacer un diagnóstico de lo que está pasando en nuestro país. Por eso, permítanme darle mis razones de por qué no estoy de acuerdo en una unidad a ciegas. Es cierto que Donald Trump tomó medidas unilaterales, impuso aranceles a nuestro país, a todos los productos de nuestro país, de manera unilateral, rompiendo los acuerdos y las formas que tenemos firmadas en el Tratado de Libre Comercio. Eso es cierto. Se está haciendo violentando lo que el propio gobierno norteamericano firmó con México y con Canadá. Debemos de reclamar que la relación entre nuestros países siga regulada por el Tratado de Libre Comercio que conjuntamente negociamos y que está en próxima revisión, y ahí será la oportunidad para volver a dialogar sobre sus contenidos. Hay mecanismos de resolución de controversias y hay reglas entre los países que deben de respetarse. Pero México no tiene autoridad para exigirlo si no hace también él lo mismo. Primero en el propio tratado, porque en el tratado se están cambiando, también está contemplado, que las reglas de justicia, de equidad, de legislación entre los países no pueden alterar los términos ya convenidos entre los socios comerciales. Y en México se está implementando una reforma al Poder Judicial sin el consenso de todos los demás actores y con incluso manifestaciones de desaprobación tanto de Canadá como de Estados Unidos a las reglas ya establecidas previamente. Pero más importante aún a este desacato, México, que es quien debe de exigir el respeto a los acuerdos firmados entre nuestras naciones, no respeta los acuerdos en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, la OEA, con quienes tenemos firmados y avalados por el Senado de la República y elevado por lo tanto a rango constitucional múltiples acuerdos en materia de derechos humanos, han recomendado y han tenido resoluciones formales para que México respete los derechos humanos en México, en nuestro país, para que México no avanzara en la legislación de la prisión preventiva oficiosa que cancela derechos, que quita la presunción de la inocencia, que primero detiene y luego comprueba sus dichos ante
la nación, ante los juzgados. México desoyó a todas estas resoluciones. No se puede pedir al gobierno norteamericano que cumpla con los tratados internacionales cuando el gobierno mexicano viola los tratados internacionales, tanto en materia comercial como de derechos humanos. Para exigir se debe de cumplir y México no cumple con eso. Se debe de cumplir que en México haya diálogo como se pide para allá. Donald Trump lo está haciendo sin diálogo. O el diálogo es infructuoso porque no oye, no escucha. O sus negociadores son tan malos que no logran nada, pero no escucha a Donald Trump. También en México no se escucha a quien no piense como ellos. Tenemos más de 6 años que no hay una sola reunión del gobierno encabezado por Morena, por Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudio Sheinbaum, con los partidos de oposición, con las organizaciones sociales distintas a los partidos que están vinculados al poder, donde no hay diálogo con nadie que no piense como ellos. Y millones de mexicanos tenemos derecho a tener nuestro propio pensamiento. Es un derecho constitucional y ella debería ser presidente para todos y no solamente para su camarilla. Y ella debería dejar de insultar y de llamar traidores a la patria a todos los demás que no piensen como ellos. El pensamiento único es el pensamiento de Donald Trump, que aquí se replica con gran eficiencia. Por esa razón, no podemos exigir ni diálogo ni respeto a los tratados internacionales si México no lo hace. Además, en materia de migración, México ya había tenido el segundo de los temas, el comercial y el de migración. México ya había aceptado en el periodo pasado de Donald Trump, bajo el mandato de López Obrador, un acuerdo indigno, injusto, el de que éramos un tercer país seguro. Bajo esas normas, incluso el comisionado en aquel tiempo, nombrado por López Obrador para estos casos, renunció porque se acordó algo que era indigno para los migrantes, que México sirviera como tercer país seguro, que nuestras fuerzas y el ejército sirvieran como si fueran policía migratoria norteamericana y desde la frontera sur y en la frontera norte, y recibiendo a los repatriados de muchos lugares del mundo que nos lo ponían aquí sin ninguna colaboración del gobierno norteamericano y con total desprecio a sus derechos humanos y migratorios. México aceptó ese trato indigno. Por eso me causa extrañeza que se diga, no me causa extrañeza, me molesta que se diga que el gobierno mexicano respeta los derechos humanos. Tenemos 6 años con ese trato indigno y yo miraba con tristeza y dolor cómo se golpeaba a migrantes, cómo se les detenía y separaba de familias, cómo se permitía que los delincuencia organizada hiciera con ellos tráfico, los llevara, los trajera, les cobrara, con complicidad del gobierno mexicano. Y más indignado que después de que Francisco Garduño, siendo el director de esta institución, hubiese sufrido la tragedia de la muerte de 40 personas, 40 migrantes en la garita de Ciudad Juárez, 40 gente que murieron quemadas por no abrirle la puerta, por una irresponsabilidad brutal, siga impune de un lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso no le creo cuando dice que aquí es con respeto a los derechos humanos. No, aquí ya desde hace tiempo se violentan los derechos humanos. México debería de incluir una cláusula hoy que está esta discusión para que, al igual que en muchos lugares del mundo, particularmente en la Comunidad Económica Europea, se ponga una cláusula de derechos laborales para que los trabajadores de los países que forman parte de este tratado comercial también puedan transitar en libertad, y no solo las mercancías, entre estos países con el respeto pleno a sus derechos laborales. Fue una omisión
un error que se cometió en la primera negociación. Tomemos el ejemplo de Europa, démosle un trato digno, resolvamos el tema migrante, no solamente estemos resolviendo el tema migratorio de Estados Unidos, resolvamos el tema migrante también de nuestros trabajadores de manera permanente. Y tomemos en cuenta que la migración ya no es solamente económica. La migración en México, en Sudamérica, es por motivos políticos en muchos casos, que huyen de condiciones de persecución de dictaduras, por cierto, amigas de este gobierno, Venezuela, Nicaragua, muchas de ellas expulsoras de políticos disidentes y que ahora se los quieren volver a regresar de donde vienen huyendo o de violencia, porque existe violencia en zonas del país donde los mexicanos se tienen que mover de su lugar de origen porque ya no hay condiciones para seguir en ese lugar, porque los narcos se han apoderado de esos territorios y tienen una enorme inseguridad. Y amigas y amigos, y en el tema de seguridad pública, permítame decirle que no es Donald Trump el que descubrió este caso. Ha habido voces, investigaciones, testimonios, estudios de cómo regiones del país y en muchos lugares, hasta el más alto nivel del gobierno, ha habido un acuerdo con la delincuencia organizada. La política de abrazos a los delincuentes y de olvido y desprecio a las víctimas fue en verdad una política que propició el crecimiento de la delincuencia. Estados completos, gobernadores, campañas, dirigentes partidarios, volando en aviones de los dueños del huachicol, llevando campaña a una y a otra. Hay testimonios, múltiples videos, estudios, todo mundo lo sabe. Solo me extrañaría que Claudia no lo supiera. Claro que lo sabe todo mundo. Y por lo tanto, en vez de estar preguntando por qué se llevaron al Mayo, por qué quieren declararlos terroristas a estas personas que causan tanto daño a nuestra sociedad, en vez de decir voy a colaborar, dejen de protegerlos, están indignados y quieren levantar y llamar a la unidad nacional en su defensa. No, los narcos no son la patria, los delincuentes no son la patria. A esa unidad nosotros no vamos a ir y no creo que no sea, yo creo que es correcto la colaboración, sí, pero decidida. ¿De qué sirve un operativo Colmena que detienen a unos cuantos alcaldes cuando los gobernadores que están vinculados directamente y del cual hay múltiples testimonios siguen protegidos? Cuando el expresidente nacional de Morena, acusado de usar los aviones de los principales delincuentes para transportar recursos y hasta para su campaña propia de dirigente, es ahora secretario de Educación. No, no es Donald Trump el que demostró eso. Los que lo hemos dicho sabiendo que nos arriesgamos. Porque este gobierno prefiere ir a saludar a la mamá del Chapo o 6 veces a la zona del Triángulo Dorado en Sinaloa, Durango y Chihuahua, que les dan un mejor trato a ellos que a los opositores. Nosotros sabemos que cuando hablamos de estos temas estamos expuestos, porque la delincuencia actúa y hay muertos, y hay alcaldes, y hay diputados, y hay candidatos, y hay periodistas muertos. Y el gobierno no ha detenido a uno solo de los responsables, ni ha castigado a nadie. Tratar estos temas no es un asunto de facilidad o de gusto de ser oposición. Es un tema delicadísimo, pero es un tema que está pudriendo a nuestro país y a nuestra república y no podemos dejar de tratarlo. Por eso no nos puede llamar a la unidad así, sin más, sin que haya un razonamiento claro de qué significa la unidad nacional en México. Yo no voy a ir a la unidad con quien está destruyendo ahorita el Infonavit,
con quien está haciendo tómbolas en este momento para apoderarse del Poder Judicial. La destrucción del Poder Judicial es brutal y daña a nuestra República. Y no quieren parar en eso. Siguen cometiendo abusos y abusos violando las propias normas que ellos tomaron de manera ilegal e inmoral. ¿Quién va a poner en Badiraguato? Los jueces. O en la tierra caliente de Michoacán y de Guerrero. O en la frontera de Chiapas. O en Tamaulipas. O en Zacatecas. O en Guanajuato. Van a ser los narcos. Y siguen adelante en este despropósito. Y todavía quieren que nadie les diga nada. No. Esta es la aseveración más grave que hizo Donald Trump. Y a esa se tiene que responder con claridad. Y debe de hacerse una investigación seria de los posibles elementos que tenga el gobierno norteamericano, que aquí existen muchos elementos, y actuar en consecuencia. Para eso debe de vincularse el poder del Estado al poder de la delincuencia organizada. Por eso no podemos ir a la unidad así nada más, porque sí. Deben de dar marcha atrás en la reforma del Poder Judicial, en recuperar los órganos autónomos, en dejar de usar los recursos públicos como patrimonio de un partido. Debe de dejar de pensarse en la Constitución, que es la casa de todos los mexicanos, como el Estatuto de Morena. Quieren hacer la república imagen y semejanza de su pensamiento. Y la Constitución era la casa de todos. La están modificando con una mayoría espuria, ilegal, ilegítima, inmoral. No tenían el 74% de los votos, tuvieron el 54%. Tienen una sobrerepresentación absurda y abusiva. Y luego en el Senado se apoderaron de las peores maneras de la mayoría en el Senado, de la mayoría calificada en el Senado, con acciones gangsteriles. Pero sí estaríamos dispuestos a dialogar, si todo esto se revisa. Si no se revisa, no cuenten conmigo por lo menos. Yo no estoy dispuesto a ir a esa circunstancia. Pero México tiene que hacer cosas para enfrentar a Estados Unidos. Es el gobierno mexicano quien está poniendo en riesgo al país si no actúa de manera adecuada, si no defiende los intereses nacionales. Es el gobierno mexicano quien se ha debilitado ante el gobierno norteamericano por su complicidad con la delincuencia. Es el gobierno mexicano el que está destruyendo nuestras instituciones democráticas, quien no respeta los acuerdos internacionales, quien pierde autoridad para ir a pelear allá, que se respeten las normas internacionales. Debemos de reflexionar. Yo quiero un México en paz, pero un México en paz implica atacar a la delincuencia organizada. Implica que ya no haya abrazos para los delincuentes. Implica hacer caso a las víctimas, a las madres buscadoras, a los defensores de los derechos humanos. Yo quiero un México en paz. Para que haya paz, debemos de combatir a quienes están asesinando, amenazando, cobrando piso a limoneros, aguacateros, a polleros, a comerciantes en todo el país. Los aranceles que está poniendo Trump ya los pusieron antes los narcotraficantes en amplias regiones del país. Yo quiero un México que crezca. Para combatir estas políticas tenemos que tener un México productivo, un México que crezca. El 1%, el menos del 1% que tuvimos en promedio los 6 años, es el crecimiento más raquítico que hemos vivido en décadas. En décadas. Un crecimiento absolutamente ridículo, pírrico, insuficiente. Sin crecimiento no hay progreso. Sin crecimiento no hay desarrollo. Y para que haya crecimiento, tiene que haber paz,
Tiene que haber un Estado de Derecho que se respete. Tiene que haber inversión productiva. Crear la infraestructura necesaria y estratégica. No hacer obras faraónicas, caprichos del presidente en turno. Se tiene que mejorar la educación, avanzar en nuestra tecnología, sumar con toda la gente que tiene interés en innovar, en crecer, en que México sea mejor, para lograr un México que sí aspire a tener más de 2 pares de zapatos, a tener una casa propia, a progresar. No bastan las becas para sacar a México del atraso y la pobreza. No hay mejor manera que México crezca. Y quiero un México que crezca. Y quiero un México democrático. Un México donde no haya pensamiento único. Un México de división de poderes. Un México donde no haya sobrerepresentación. Un México donde haya pluralidad. Un México donde se respeten los derechos humanos. Un México donde se respete la libertad de expresión. Un México donde no se use el poder del Estado, como lo hizo el presidente saliente, para imponer sus caprichos. Un México de todos. Un México democrático. Un México en paz. Un México que crezca. Y un México democrático. A eso sí vamos. Con o sin gobierno. Sería mejor ir con el gobierno. Pero si el gobierno insiste en nomás usarnos, menospreciar, hacer a un lado, atacar, golpear, entonces no contará, por lo menos conmigo, no contará. Pero entonces hay que hacerle un llamado a los empresarios para que levanten la voz, para que no digan que todo está bien, porque no está todo bien, porque no puede ser que todo el mundo esté acobardado ante lo que está pasando en nuestro país. Si no hay Estado de Derecho, amigos empresarios, también a ustedes les va a ir mal. La persona que iba en la suite del Titanic, aunque no quiso salir en la tormenta, cuando se unió el Titanic, también se ahogó. Necesitamos de un empresariado distinto. No sé si estoy pidiendo peras al olmo, pero eso necesitamos. Y necesitamos de las organizaciones de la sociedad civil. Son muy valiosas y que tienen que entrar en una acción permanente para poder exigir democracia y libertad. Y tenemos que pedirle a los medios de comunicación que no dejen que haya un pensamiento único, que permitan la libertad de las ideas y la discusión de las ideas. En México, quienes pensamos distinto al gobierno, somos millones y millones, no son un pequeño grupo. Más del 44% de los votantes votaron distinto a Morena. No es cierto que son todos. No puede ser que se quiera aplastar a todo aquel que opine distinto y diferente. Ese no es el México por el que yo podría ir a un acuerdo de unidad, bajo ninguna circunstancia. Debemos de lograr que en México haya un país de esperanza y de libertades. Algunos lo estamos intentando. En Somos México, somos partidarios del libre comercio, pero del libre comercio completo, con libertades, con reglas, con Estado de Derecho, de la libre empresa sí, de la empresa productiva, de la justicia sí, pero de la justicia entendida que con el crecimiento económico la gente vivirá mejor y tendrá mejores ingresos y mejores oportunidades de trabajo. Queremos un México democrático. En Somos México somos partidarios del cambio, pero de un cambio hacia el futuro, de un cambio hacia adelante. Por esa razón, amigas y amigos, no me es fácil decir que vamos a la unidad que nos llama la presidenta. Así no. Permítanme discrepar. Así no. Y aunque nos acusen de lo que nos acusen, así no. Si no hay una corrección, pues nosotros seguiremos dando la lucha. Sé que es difícil y que dirán, no cuentan, son pocos, no vale. Son muy poderosos los del gobierno actual, no me importa. No me importa.
es la decisión que tomamos libremente, miles de mexicanos, de construir nuestra propia opción. Y una opción de futuro, no una opción de pasado. Y una opción democrática, no una opción autoritaria. Y una opción de Estado de Derecho, no de caprichos. Y una opción de libertades, que es lo que más precia el ser humano. Es difícil, lo sé, pero es la decisión que tomamos de vida y es la decisión que vamos a intentar lograr. Unidad nacional, sí, alrededor de los intereses de México, no de un partido, ni de una persona, ni de alguien que vive en un rancho en Chiapas. No, ese no es México. México somos todos. Cuando nos pongamos de acuerdo, podremos caminar por el mismo ruta. Cuando no, México contará con nosotros. El gobierno y Morena no. Muchas gracias y buenas tardes.